¿Qué pasaría si una de las civilizaciones más poderosas de la historia antigua no dejara nada de sí misma? No hay rastro de padres, no hay hilo de madres, solo templos, rutas comerciales y silencio en la sangre. Durante siglos, creímos que los fenicios eran maestros navegantes del Levante que navegaban hacia el oeste y difundían su alfabeto, sus dioses, su ADN. Pero en 2025, un equipo de genetistas abrió sus tumbas. Y lo que encontraron no eran ellos. Ni en Cartago. Ni en Cerdeña. Ni en España. Los huesos enterrados en esas ciudades púnicas portaban genes íberos, sicilianos, bereberes, egeos. Incluso de lejanos anatolios. Pero casi ninguno de Tiro o Sidón, casi ninguno de la tierra natal fenicia. Un imperio fantasma. Sin huella biológica. La sorpresa no fue solo científica, fue existencial. ¿Por qué si los fenicios no fueran genéticamente fenicios, quiénes eran ellos? ¿Eran comerciantes tan hábiles en la diplomacia que se volvían invisibles en los torrentes sanguíneos que tocaban? ¿O acaso poseían una cultura tan poderosa que no necesitaba un genoma para sobrevivir? Ya veis, la historia que hemos contado durante generaciones sobre los inmigrantes levantinos que fundaron colonias en todo el Mediterráneo no se sostiene bajo el microscopio. ¿La ascendencia predominante en Cartago? ¿Siciliana y egea, en Ibiza? ¿Madres ibéricas nativas, padres del Mediterráneo oriental, en Túnez? Apenas un rastro de ADN levantino. No se propagaron por la sangre. Se propagaron por otra cosa. Y ahora, los científicos, los historiadores e incluso los descendientes se plantean una nueva pregunta. Si no transmitieron su ADN, ¿qué transmitieron? Una pregunta que resuena como un enigma a través del tiempo. Para responderla, tenemos que remontarnos al lugar donde todo comenzó, antes de Cartago. Antes del imperio. Hacia antigua ciudad de Sidón, enterrado bajo las calles modernas del Líbano. Porque en 2017, los arqueólogos descubrieron lo que luego se convertiría en el piedra de Roseta genética del mundo fenicio, 5 esqueletos, sellados dentro de tumbas de la Edad de Bronce. De aproximadamente 3.700 años de antigüedad, su ADN, tan bien conservado que los científicos de la Universidad de Harvard y la Universidad Libanesa Americana podrían secuenciarlo en su totalidad. Y lo que encontraron no solo reescribió la historia fenicia, trajo el cananeos de vuelta a la vida. Bajo las calles de Sidón, los cananeos susurran a través de los cromosomas. Sus genomas, cuidadosamente mapeados, revelaron haplogrupos de ADN YJ1, P58 y J2M12, los mismos linajes paternos que llevan hoy los hombres a través del Líbano moderno. No es un mito. No es migración. Continuidad. En comparación con las muestras libanesas modernas, la coincidencia genética fue casi 90% idénticos. Esto significa que las personas que hoy caminan por Beirut, Tiro y Sidón todavía llevan la misma firma genética que quienes construyeron los antiguos puertos de la Edad del Bronce. Al otro lado de casi 4 milenios, a través de guerras, imperios, invasiones, el ADN apenas cambió. Durante décadas, los historiadores argumentaron que los fenicios eran extranjeros, comerciantes que llegaron desde el este o los restos de colonos extranjeros después del colapso de la Edad del Bronce. Pero este descubrimiento hizo añicos esa ilusión. Los fenicios no eran migrantes. Ellos eran descendientes de los cananeos, la misma gente que adoraba a Baal, comerciaba con madera de cedro y construyó los primeros puertos de la historia de la humanidad. El genoma de Sidón-BA, publicado en Revista Estadounidense de Genética Humana 2017, se convirtió en una prueba irrefutable de que no había reemplazo masivo. Justo evolución a través del tiempo, agricultores de la Edad del Bronce. Comerciantes de la Edad del Hierro. Ciudadanos medievales. Libaneses modernos, una línea ininterrumpida. Y esos mismos haplogrupos, J1 y J2, todavía dominan en el Líbano hoy, resonando desde los huesos de Sidón hasta la sangre de personas vivas. Eso no es mitología.
Es ascendencia medible, grabado en las células de los sobrevivientes. Pero esta revelación expone una nueva contradicción: si las raíces de los fenicios son tan profundas, ancladas en el Levante desde 1700 a.C., entonces ¿por qué esas raíces no lograron extenderse a las tierras que colonizaron? ¿Por qué Cartago, Cerdeña, Ibiza y Cádiz no llevan casi nada de esta firma levantina? Si las raíces eran tan profundas, ¿por qué las ramas no crecieron a través del Mediterráneo? Quizás, porque esas ramas no crecieron, fueron injertados. Los fenicios no llegaron a Occidente con ejércitos ni linajes, llegaron con barcos, y lo que sembraron no fue gente, fue presencia. Se suponía que debían traer su sangre a través del mar. En cambio, se casaron con hijas de costas lejanas. La historia nos dijo que navegaron hacia el oeste con sus linajes, sus dioses y su idioma, pero los huesos dicen lo contrario, no lo hicieron reemplazar. Ellos mezclado. En el suelo bañado por el sol de Ibiza un hombre fue enterrado en el siglo IV a.C. Su padre, genéticamente, era levantino, pero su madre, su ADN llevaba H1. Un linaje materno originario de la antigua cazadores-recolectores ibéricos, arraigada en Europa desde la Edad de Hielo. No nació de la conquista, él nació de unión. 9 entierros más en toda la isla susurran el mismo patrón: H3, U4A, U5B, todo profundamente europeo. Estas no eran novias importadas, estos fueron mujeres locales, eligiendo, o siendo elegido. En un mundo fenicio, un mundo que no los borró. El absorbido a ellos. Al otro lado del mar, en Monte Sida de Cerdeña, las tumbas cuentan su propia historia. La mitad del ADN-MT es puro nurágico, la cultura indígena que precedió a los fenicios por siglos, pero entonces, ahí está. J1C, N1B1A, marcadores del Próximo Oriente, de África del Norte, mujeres que no vinieron de Cerdeña, pero que fueron enterradas junto a las que sí lo hicieron. No era un imperio a través de linajes. Fue imperio a través de la intimidad. Un sistema construido no sobre muros, sino sobre úteros, no sobre la invasión, sino invitación. Porque mientras los hombres trajeron el comercio y los dioses, las mujeres construyeron linajes, y esos linajes reescribieron el mapa genético de cada colonia. Así que cuando el ADN moderno revela que los fenicios no dejaron casi ningún rastro de sí mismos en Occidente, no es una desaparición, es una metamorfosis. ¿Fueron entonces los fenicios colonizadores, o transformadores culturales? Para responder a esta pregunta tenemos que ver lo que dejaron atrás. Ni historias. Ni barcos. Pero esqueletos, y símbolos. ¿Qué pasa cuando el rostro de una civilización pertenece a todos, y a nadie? Se les llamó fenicios, pero cuando los científicos abrieron sus tumbas, no había un solo rostro que mirara hacia atrás. En 2025, un estudio masivo analizó 210 genomas antiguos, sacado de 14 yacimientos de la época púnica a través del Mediterráneo occidental. De Cartago a Sicilia, Ibiza a Kerkowane, la expectativa. Un hilo conductor levantino constante, ¿el resultado? Caos. Complejidad. Contradicción. En Cartago, el corazón palpitante del imperio, 84% del ADN provino de ascendencia siciliana y egea, ni de Tiro. Ni de Sidón, la misma tierra natal que vio nacer a los fenicios, faltaba en su sangre. Al otro lado del mar, en Kerkowane en Túnez, el patrón se mantuvo: mezcla mediterránea, un remolino de genes locales del norte de África, con hilos del Egeo y Europa, pero aún así, apenas hay presencia levantina. Estos no eran migrantes, estos no eran invasores. Ellos eran lugareños que llevan una identidad fenicia como una capa cosida con idioma, ritual y comercio, no sangre. Y ahí es donde aparece la máscara. Porque cuando el ADN autosómico, la imagen genómica completa, se coloca lado a lado en las colonias, no surge ninguna ascendencia central, ningún gen fenicio se repite, justo capas. Hombres locales enterrados con amuletos de estilo fenicio, niños descansando debajo lápidas de influencia cananea, pero con todo ADN no levantino.
La cultura se difundió como un símbolo, flexible y adoptable, una red de comerciantes, colonos, y Fogonadura OMS eligió volverse fenicio en comportamiento, aunque no sea en sangre. Los arqueólogos lo llaman performance cultural, una civilización sostenida por el ritual, no por la raza, por la memoria, no por las mitocondrias. Así que ahora el misterio se profundiza, si la identidad fenicia nunca fue genética, nunca fija, entonces ¿quién era su propietario? ¿Quién lo definió? Si la sangre fenicia era solo un disfraz, ¿quién la lucía mejor? Para responder a esto, tenemos que levantar la máscara. No de la cultura, sino de los padres. Porque en el momento en que rastreamos sus linajes, toda la historia se fractura. Los hombres enterrados bajo tumbas fenicias eran extraños en Oriente. Rezaban en templos fenicios, enterraban a sus muertos con símbolos cananeos, pero sus cromosomas hablaban diferentes lenguas. Al otro lado de 14 yacimientos púnicos los científicos extrajeron el ADN Y, la línea paterna, de hombres que vivieron y murieron como fenicios. De Cartago a Cerdeña, Ibiza a Quercobuane los resultados volvieron fracturados, caóticos, imposibles de conciliar con ningún origen singular. Solo 9% transportado J1, la firma que alguna vez se creyó que marcaba raíces fenicias en hombres levantinos. El resto, un elenco rotativo de extraños. E1B1B, atado a linajes bereberes del norte de África, que se encuentra en lo profundo del Magreb. R1B, el haplogrupo dominante de Europa Occidental, desde Iberia hasta las Islas Británicas. J2A, no levantino, sino egeo, apareciendo en las islas griegas y Anatolia. G2A, antiguos agricultores europeos, dispersos por los Balcanes y más allá. Un hombre de Quercobuane transportado a Progrupo L, una señal ultra rara rastreada hasta antiguo Irán, atravesando directamente el corazón del mundo comercial persa. Esto no fue una colonización levantina. Esto fue corretaje genético. La vieja idea, que la identidad fenicia era llevada por los hombres J2, como se argumenta en la teoría de Sayowa de 2008, colapsó bajo estos datos. No había línea paterna dominante, no hay hilo puro. Cada ciudad era un mosaico, una nueva composición genética moldeada por ubicación, no origen. En Cartago, la capital del imperio, las tumbas de élite albergaban hombres con ADN siciliano e ibérico. ¿Cerdeña? La mitad de las tumbas revelaron padres de stock de isleños locales. En Ibiza los machos púnicos parecían genéticamente más cercanos a sus vecinos europeos que cualquier fuente levantina. Estos no eran colonos. Ellos eran comerciantes, lugareños, extranjeros adoptados por el redil fenicio. ¿Y qué significa eso para la cultura que transmitían, si el padres eran extranjeros? Entonces, ¿quién tenía la identidad? Ni los padres. Ni los barcos. La respuesta estaba esperando en las tumbas de sus hijas. Y sus madres. Enterrado no con poder, sino con permanencia. No portaban armas, solo úteros. Pero su ADN transformó el Mediterráneo. No escribieron tratados, no navegaban en buques de guerra, pero las mujeres del mundo fenicio reescribieron su futuro, una generación a la vez. Mientras los linajes masculinos se dispersaban en el caos, el ADN mitocondrial pasó solo de madre a hijo, contó una historia más tranquila y clara, y llevó a los científicos directamente a la verdad. En Ibiza, donde los comerciantes fenicios habían atracado durante siglos, la mitad de los linajes maternos pertenecían a 1 y H3, estos no son marcadores del cercano Oriente. Están profundamente arraigados en postglacial Iberia, ligado a los primeros agricultores que caminaron por estas costas hace 7.000 años, las mujeres no fueron traídas. Ellos eran ya en casa. En Cerdeña las tumbas antiguas susurraban una historia aún más compleja. Sí, algunas madres lo llevaron, J1C y N1B1A, a progrupos maternos con raíces en el Levante y África del Norte. Evidencia de movimiento, migración, tal vez matrimonio a través de los mares, pero la mayoría llevó linajes locales, heredado a través de generaciones de isleños mucho antes de que las velas fenicias tocaran sus costas.
Este no era un patrón importado. Fue absorción. El mundo fenicio no se expandió mediante la conquista militar, se extendió a través de madres. A través de integración, asimilación, nacimiento. A diferencia de las líneas inestables de padres extranjeros, estos hilos maternos ofrecían continuidad, arraigado, resiliente, no llevaban máscaras, no estaban fingiendo. Ellos eran devenir. Y cuanto más miraban los científicos, más claro se volvía. La movilidad femenina, no el dominio masculino, fue la motor de transmisión cultural. Las mujeres poseían el código social. El lenguaje transmitido en canciones de cuna, los rituales que sobrevivieron a las ruinas, y en sus huesos, vivía la cianotipo de la verdadera expansión del imperio. Así que tal vez, solo tal vez, Fenicia no se expandió a través de la identidad, se expandió a través de herencia. ¿Podría ser que el verdadero legado fenicio no fuera genético, sino materno? Pero incluso los legados moldeados por las madres, no permanecen arraigados en un solo lugar, porque un entierro en Sicilia, y otro al otro lado del mar, en Túnez. Estaban a punto de exponer una verdad que ningún mapa había dibujado jamás, no a través del imperio, no a través de la conquista, pero a través de la sangre. 2 hombres. Enterrados a 1000 kilómetros de distancia. Relacionados por la sangre, separados por el agua. Se suponía que sería una excavación sencilla, 2 tumbas, una en Cartago, el otro en Mosia, una isla frente a la costa siciliana, diferentes sitios. Diferentes siglos, no hay conexión obvia. Hasta que los científicos corrieron análisis de parentesco en el ADN y el silencio se rompió. El hombre en África del Norte, enterrado bajo una lápida de estilo púnico, fue genéticamente ligado a un hombre en Sicilia, lo más cerca posible primos quintos a séptimos, no es un parentesco metafórico, familia literal. Esto no era un imperio en acción, esto fue herencia cruzando océanos. En una época sin apellidos, sin puestos de control fronterizos y sin redes sociales, estos 2 hombres compartió un antepasado, uno cuyo linaje se extendió por el Mediterráneo. El descubrimiento no solo conectó de Cartago a Sicilia, reconfiguró todo el concepto de identidad fenicia, porque ahora no se trataba de tierra, se trataba de líneas de parentesco, mudarse, casarse, fusionarse. Sin estado central. Sin bandera étnica, solo familias, llevando rituales, idiomas y genética, en oleadas. Y de repente, los fenicios dejaron de parecer conquistadores o colonizadores, parecían tejedores, conectando costas distantes no a través de la guerra, sino a través de úteros y bodas. Es por ello que en Túnez y en Ibiza aparecen las mismas costumbres funerarias, porque un nombre en Malta recuerda a uno en Biblos, no es coincidencia, es continuidad disfrazada de dispersión. Investigación Genómica 2025 de Ringbauer et al. Confirmó lo que la arqueología había pasado por alto, flujo genético, y no el dominio, fue la verdadera corriente de la expansión fenicia. No solo comerciaban vidrio y cedro, ellos comerciaron genes, se movían a través del amor, no de la ley. Lo que nos deja con una última pregunta, si la ascendencia pudiera extenderse a través de los océanos. ¿Podría la identidad sobrevivir sin ella? Construyeron ciudades, y no dejaron rastro genético. En la isla de Ibiza, donde antaño los comerciantes fenicios dejaron su huella, ha desaparecido todo linaje materno antiguo, construyeron ciudades, pero no dejaron descendencia. En 2018, los investigadores secuenciaron el ADN mitocondrial de los enterramientos de la época púnica en Ibiza y lo compararon con el de los habitantes modernos, lo que encontraron fue sorprendente. Los antiguos linajes de colonos, marcadores como H1 y H3, tan comunes entre aquellas mujeres de los siglos 7 al 3 a.C., están ausentes hoy en día. La mitad del ADN MT de aquellos primeros entierros fenicios pertenecía a linajes vinculados a los antiguos agricultores ibéricos, H1 y H3, no al Levante. Pero en la población ibicenca moderna, esas señales han desaparecido. Han sido reemplazadas. Borradas. Por lo tanto, la isla revela una contradicción, la arqueología muestra una presencia fenicia continua. Cerámica fenicia, murallas,
puestos comerciales. Sin embargo, los genes dicen, llegó gente nueva. Romanos, moros, catalanes, pero también oleadas de migraciones y cambios demográficos menos conocidos convergieron. El resultado es una forma de legado que desafía los linajes, una cultura sobrevive a sus portadores. Aquí, la identidad persiste en las ruinas de los templos y en las formas de las ánforas, pero no en las mitocondrias transmitidas de madre a hijo. La isla se convierte en un laboratorio de memoria, donde la herencia se hereda a través de la cultura, pero no de la genética. Así que giramos la lente nuevamente, si ningún ibicenco moderno comparte la línea femenina de los antiguos colonos, entonces ¿qué dejaron realmente los fenicios, sus nombres? ¿Sus mitos? ¿Sus puertos? Si nadie los recuerda en sus genes, ¿qué queda de ellos en nosotros? Desaparecieron de nuestra sangre. Pero no de nuestras bocas, nos dieron nuestras cartas. Pero no nuestra sangre. Los fenicios, dueños del mar, no solo navegaban por las costas, redefinieron el modo en que la humanidad registra el pensamiento. El alfabeto que nació en Biblos alrededor de 1050 a.C. no se parecía a nada anterior, no hay pictogramas, ni símbolos para los dioses, solo sonido hecho visible. Fue rápido. Sencillo. Replicable, y se extendió como fuego a través de los imperios, los griegos lo tomaron prestado, los romanos lo utilizaron como arma, los árabes lo transformaron. Y cada letra inglesa que estás escuchando ahora se remonta a ella. Pero aquí está la contradicción, la gente que nos dio el lenguaje no dejó rastro en nuestra sangre. Al otro lado de Cartago, Ibiza, Cádiz y Cerdeña el ADN es claro, los linajes levantinos, los marcadores genéticos del origen fenicio, están casi ausentes, no diluido. Ausente. Grabaron letras en piedra, pero sus propios nombres desaparecieron. Mientras sus barcos transportaban mercancías y dioses, sus cuerpos fueron olvidados. Esto no es solo algo raro, es algo inaudito, una civilización entera se convirtió en ancestros culturales, sin convertirse en biológicos. Un pueblo que no es recordado por sus descendientes, sino por sus invenciones. ¿Y entonces qué significa esto para nosotros? Heredamos las palabras, usamos sus herramientas para escribir nuestras leyes, expresar nuestros pensamientos y poner nombre a nuestros hijos, pero nosotros no somos ellos. Sus ideas sobrevivieron a sus genomas, su guión se abrió camino en la memoria humana, incluso cuando su linaje no lo hizo. Así que ahora debemos preguntarnos. Si la cultura vive más que los genes, ¿qué dice eso de nuestra propia identidad? Tal vez la respuesta no esté en las ruinas de Cartago, pero en el latido del corazón de un pueblo que nunca se fue. El único lugar donde el ADN fenicio susurra, es el hogar. El Líbano moderno, situado en el borde oriental del Mediterráneo, no es solo una nación, pero una cápsula del tiempo. En 2025, un estudio innovador dirigido por Lucas Woltenberger y Josefina Burgess, esqueletos secuenciados de la Edad del Bronce de Sidón, 3.700 años de antigüedad. Los resultados coinciden con el ADN de los libaneses actuales, con 90% de continuidad. Esa cifra no es poética. Es estadística, todo el genoma, confirmado. ¿Los linajes del ADN Y? J1, P58 y J2, M12, lo mismo que la antigua línea masculina cananea, sigue siendo dominante entre los hombres cristianos libaneses modernos hoy en día, ni una deriva. Ni un fragmento, un eco vivo. Mientras que los puestos avanzados fenicios al otro lado del mar perdieron su rastro genético, en casa, el linaje perduró. Aquí no era necesario recordar la identidad, nunca tuvo la oportunidad de ser olvidado. Puede que el alfabeto se haya ido al oeste, puede que los barcos ya hayan zarpado, pero el ADN permaneció anclado. Este no es solo un estudio poblacional, es una supervivencia de la civilización, porque mientras el mundo perseguía mitos de tribus perdidas y ciudades hundidas, una verdad quedó enterrada a plena vista. Los descendientes de Canaán no son un mito, caminan por las calles de Beirut, rezan en iglesias arameas, comen en hornos de barro que sus antepasados moldearon.
No en todas partes desapareció el legado, en algunos lugares, persistió silenciosamente. Y ahora preguntamos. ¿Pero qué significa heredar una civilización si nadie más lo hace? Ese es el giro, tal vez nadie estuvo destinado a heredarlo. No hay un solo gen. No hay un solo rostro. Sin embargo, un legado escrito a través de los continentes. Buscábamos una firma, algo exclusivamente fenicio, una hebra. Un marcador, un sello genético en las almas que una vez gobernaron el mar. Pero la ciencia nos entregó silencio. Hay ningún haplogrupo fenicio único. No J2, no J1, no E1B1B, no existe código paterno inquebrantable, sin rastro materno exclusivo. En cambio encontramos divergencia, una red, no una raíz, un patrón de presencia, sin pureza. De África del Norte a Sicilia, de Líbano a Ibiza, el llamado genoma fenicio se disuelve en el ADN local, mezclados. Adoptados. Dispersos. Este no era un pueblo que estampó su sangre en el mundo, franquiciaron su cultura. Los eruditos ahora lo llaman así, el fenicio como franquicia, un modelo que cualquiera podría llevar, no por nacimiento, sino por creencia, una lengua, una escritura, un conjunto de bienes sagrados. Una máscara que se podía recoger en Cartago y usar en Malta, transmitidas en Cerdeña y luego desaparecidas. No conquistaron por medio de la sangre, se propagaron a través de símbolos, y al hacerlo, se volvieron invisibles en el mismo medio que pensábamos que los preservaría. Esta es la paradoja, alteraron la historia, pero no dejaron huella, sin ancla en el genoma, solo ecos en el alfabeto. Y así llegamos, no a una conclusión, pero una confrontación. ¿Nos define la sangre que corre por nuestras venas, o los mitos que heredamos, y los mitos que transmitimos? Porque los fenicios. Los fenicios desaparecieron del acervo genético, pero quizá no del torrente sanguíneo de la historia.